que esa escuela de la Universidad Nacional, eh, pues el psicoanálisis está ahí por nada, ¿no? Se permite que se haga cualquier cosa con con el término psicoanálisis. Y es muy triste, ¿no? Muy triste. Pues porque tienen todos los recursos. Además, la otra cosa que fue históricamente es muy interesante porque yo incluso me estuve ahí como antes de este asunto, muy incluida en ese grupo que hacía muchas cosas aquí en Bogotá, ¿no? De alguna manera fue una época dorada, creo yo, en que teníamos poco conocimiento, poca experiencia, no teníamos plata, no teníamos nada. Nos reuníamos en cualquier consultorio, en cualquier sitio que pedíamos prestado, pero éramos muchos. Yo creo que Isabel Cristina alcanzó a estar en alguna de esas reuniones, era un montón de gente, era muchísima gente. Yo no sé cuántas se contaba porque no nos podíamos contar. Así no nos contábamos tampoco, ¿no? Y efectivamente hubo un gran entusiasmo vital de la gente. Creo que el impulso se lo debemos, algunos, no todos, pero algunos se lo debemos al trabajo que hizo Álvaro Villar y, y Roberto de Subiría, el papá del actual que todo el mundo conoce, Julián de Subiría. Psicoanalistas ellos, y ellos fueron disidentes de la sociedad psicoanalítica y formaron la asociación psicoanalítica. Y en esa asociación se habló por primera vez aquí en Colombia, que somos tan arrodillados, tan obedientes, tan seguidistas. Por primera vez se habló, ellos hablaron, fueron los antiguos, los fundadores de esta idea de que el psicoanálisis no era para médicos, que tenía que ver con que cualquiera podía venir. Ellos empezaron por admitir a las psicólogas y todo ese tipo de cosas al trabajo analítico y a la formación analítica. Y ahí conocí yo a Lacan, ¿no? Ahí acabó de morir hace año y medio, murió Luis Santos, a quien quise mucho, uno de ellos que me acuerdo que fue la primera persona que me habló de Lacan y yo empecé a preguntar y a preguntar hasta que me fui. Terminé mi medicina y me fui a, a, a ver qué era eso, ¿no? Entonces hubo un impulso muy genuino. Después llegué aquí y sentí algo muy complicado. Cuando volví, sentí que algunos me recibieron que es algo muy colombiano, más que psicoanalista, muy colombiano, ¿no? Como me invitaron a almorzar un par de compañeros y me dijeron, ¿y usted qué? Y yo les dije, pues yo nada. ¿Usted qué trae? Yo, no, pues yo estuve trabajando por la noche y estudiando en el día y pues no, yo no tengo nada que decir porque había mucha gente que iba a París y volvía como un metro por encima del piso, entonces llegaban y formaban seminarios, consultorios, no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas. Era impresionante y yo dije, no, pues yo tengo todo el tiempo del mundo para formarme y para hacer mi análisis. Pero yo estaba supremamente joven y todo eso y yo dije, no, yo tengo que hacer análisis. Y por supuesto, digamos que esto se fue, es una historia muy simpática porque esto se fue agrandando y se fue eh, volviendo más complejo. Yo me acuerdo de haber ido muchas veces a Medellín porque pues ellos tenían organizaciones y todo ese tipo de cosas y eran muy adaptos al campo freudiano, entonces pues yo allá estuve, ¿no? Oyendo varios, allá conocí a Pierre Bruno, bueno, todo ese tipo de cosas. Muchos íbamos de aquí para allá. En Cali también estuve oyendo a Néstor Brownstein. Bueno, había un movimiento analítico muy interesante en toda Latinoamérica. ¿Cómo era que se llamaban? Se me olvida porque no le puse tantas bolas a un señor que el apellido empezaba por O, no sé si Isabel Cristina se acuerda,
que era el lacaniano más importante de Ecuador. También había eso, bueno, había muchísima gente. Y entre esas cosas, pues vino de pronto el campo freudiano aquí en Colombia, cayó en Bogotá, en Medellín, por supuesto, que ya había mucha gente, pero cuando cayó aquí en Bogotá, cayó de una manera que parecía como la bomba atómica, ¿no? Porque prácticamente llegaron aquí como diciendo, me acuerdo que ni siquiera decían el campo freudiano, sino ACFC, es Asociación de Campo Freudiano. Yo decía, esta sigla, ¿no? La letra tiene un efecto en uno terrible, ¿no? Como en los campos de concentración, tan, le ponen a uno un número y le quitan todo el sentido y uno queda ahí como vuelto nada, ¿no? Entonces llegaron aquí como diciendo, o usted se mete a esto o no hay salvación, te jodiste, una cosa así. Y fue muy interesante porque de ese grupo grande quedamos como 17 que nos empezamos a reunir en un consultorio y a pensar qué era eso, qué hacíamos, qué cosas hacíamos, porque algunos decíamos, no, yo por lo menos dije, no, yo qué diablos de campo freudiano, ni qué diablos de campo freudiano, ni ACFC, porque no entiendo nada, no, ni nada de nada, no sé de dónde vienen, qué hacen, quién es esta gente, qué es lo que pretenden, qué es esto, ¿no? Entonces estuvimos bastante tiempo presentándonos cantidades de textos. Me acuerdo que esa vez, claro, ahora lo leo y es con una ingenuidad. Yo hice un texto larguísimo, ¿no? Como de 30 páginas, haciendo un análisis de lo que sería la asociación o la forma de arreglarse y todo el mundo hacía otro tanto, ¿no? Escribiendo todo ese tipo de cosas. Preguntándonos genuinamente, ¿no? ¿Qué era este tipo de cosas? Y justamente al cabo de las 500, efectivamente en algún momento dije yo, esto hay que asociarse de alguna manera, ¿no? Esto toca asociarse en algún momento y cometí campo freudiano. Me fui, me asocié a campo freudiano un tiempo. Eh, por fortuna ya no era esa época del boom de que esto era, entonces ya las vacas sagradas del campo freudiano ya tenían sus consultorios, ya no iban casi allá al centro este que quedaba ahí como en la carrera octava con la 52, una cosa así. Y entonces me acuerdo que ahí pasé a estar muy contenta porque estuve estudiando largo, y éramos solamente Amanda Oliveros, Guillermo Bustamante, que hoy día es mi compañero en la pedagógica, y yo, estudiando, no éramos más, ¿no? Y de tanto en tanto venían los de Medellín y eso se armaba el alboroto y todo ese tipo de cosas porque eran empujando. Me acuerdo que Gloria Gómez me empujaba, ¿no? ¿Qué hubo? Usted ponga alguna cosa. Y alguna vez dije, bueno, sí, voy a poner alguna cosa. Y me acuerdo que vino Mario Elkin Ramírez, vinieron las vacas sagradas de Medellín. Y entonces Gloria Gómez me hizo una pregunta, pues porque nos habíamos repartido unos textos. Me hizo una pregunta y le dije, francamente, eso le toca al siguiente. Todos se burlaron hartísimo porque dije, yo no sé de eso. Yo leí la parte que me correspondía y de eso no tengo ni idea. Y esto no me podía decir. Entonces se rieron un montón, ¿no? Muy chistoso. Y bueno, de alguna manera, todo ese asunto complicado de lo que es el ambiente analítico, al mismo tiempo exigente, al mismo tiempo infatuado, al mismo tiempo ignorante, creo yo, ¿no? Porque éramos ignorantes aquí en Colombia, no teníamos ninguna idea de cómo hacer para hablar con las personas, ¿no? No, no había eso. Había esa idea universitaria, ¿no? Incluso
justamente estando ahí en el campo freudiano, todavía yo, estos fueron mis últimos cartuchos que quemé ahí. Entonces aparecía, eran los años 90, y apareció la idea de hacer un coloquio en la Javeriana sobre la mujer al fin del milenio. Y entonces, efectivamente, hicimos la invitación, era el campo freudiano y Florence Thomas y su combo. Esto fue terrible, ¿no? Eso se armó el despelote. Eso, Florence Thomas aullaba, ¿no? Que esto, ¿qué es esto de que la mujer no existe? ¿Qué es esta infamia? Cosa, ¿no? Terrible. Eso fue tremendo. Y justamente después de eso, bueno, no tengo muchas más cosas para contar divertidas porque yo me salí de eso. Y me pasé a los foros, que también fue otra forma de suplicio, pero bueno, ahí duré menos, ahí duré menos. Y, y justamente creo que ustedes merecen saber un poco de, por lo menos mi visión, que es una visión parcial de lo que ha pasado aquí. Y entonces los muchachos, compañeros míos, formaron la escuela de psicoanálisis y cultura. Yo estaba de profesora de cátedra en la Nacional. Ahí enseñé cuando todavía enseñaban en psicología, entonces yo enseñaba también en psicología, psicoanálisis, y me acuerdo que yo me metí la pata, pero bueno, no sé, está bien, porque, porque les dije, pero ¿qué es esto? Empezaba a salir. Ellos tenían una carrera que tenía 3 ramas, ¿no? Al final, los últimos semestres, los chicos optaban por seguir conductismo, cognitivismo o psicoanálisis, ¿no? Y entonces muchos de los que salían con unos mesecitos de psicoanálisis salían de psicoanalistas, posaban. Incluso me acuerdo alguna vez se fue uno allá a Medellín y eso era una jeringonza increíble, claro, porque es que esto, si uno no lo entiende, se presta para decir una cantidad de cosas terribles, ¿no? Entonces se iba uno a Medellín y era un poco un suplicio porque uno decía, ¿y esta persona qué estará diciendo? ¿No? Porque eran todos cosas de esas que se ven en Lacan como incomprensibles y muy mezcladas y todo eso, un poco como lo que pasa como lo que pasa en la pedagógica, que se estimula mucho que el estudiante revuelva autores, ¿no? Y no entienda ninguno. Algo así, pero peor, porque era en lacanés, entonces esto es infinitamente más incomprensible y más loco, mucho más loco. Entonces, de alguna manera fue una salida en principio, me parece que muy interesante, porque un trabajo maravilloso, porque lograron que la universidad reconociera esto y lograron que les dieran las partidas y lograron, no, todo ese tipo de cosas ellos lo lograron. Yo me acuerdo que cuando se inauguró, pues yo fui a molestar, a hacer preguntas como ¿por qué escuela? ¿Por qué no? Todo eso en el campo de psicoanálisis, ¿por qué escuela? ¿Cuál es la escuela? ¿Cómo así que psicoanálisis y cultura? Bueno, todo ese tipo de cosas, pero era para eso también que había la inauguración. Y bueno, y de alguna manera muchos esperamos que, pues que les fuera bien. Yo realmente no tenía ya como mucha esperanza del psicoanálisis en la universidad y con lo que había visto tampoco. Eh, pero lo lastimoso es que fue mucho esfuerzo y creo que muchos, incluso los que no entramos a la escuela, eh, empujamos eso, ¿no? Teníamos, digamos que eso tenía el apoyo de una cantidad de gente que decía, sí, vamos, hágale, y uno iba, ¿no? Tal. Y los primeros números de la revista yo escribía y nada, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Eh, pero lentamente, y esa es una historia del psicoanálisis que es muy complicada y que creo que estamos en eso, tal vez por eso me he atrevido
a decir hoy este tipo de cosas, porque me lo sospeché desde un principio cuando pensé en ese asunto de que eran los 30 años de la escuela de género. Sí, ellos empezaron antes que nosotros. Y lo que dice este texto de cambiar de género que dicen allá es cierto, las universidades son las que están impulsando todo esto del cambio de género y del asunto del negocio trans lo han impulsado las universidades. Y lo dramático es que el psicoanálisis, yo creo que el psicoanálisis está agonizante, muy agonizante. Y justamente esto está, incluso ese espacio que costó tanto trabajo abrir, pues lo han cedido, ¿no? Alguna vez también fui a recoger, porque siempre he estado pendiente cómo les va y qué hacen. Alguna vez tenían unos impresos, unos volantes impresos y también estaban, no sé, me imagino que es por la falta de presupuesto, haciendo volantes para psicología también de distintas corrientes, ¿no? Entonces me imagino que es también la premura de tratar de sostener económicamente ese espacio y que la universidad seguramente les reclama que pues que no, que tienen que tener como personas que paguen por cursos y, en fin, ¿no? Esa cosa neoliberal en donde la universidad pública también necesita hacer cosas para prestar servicios, etcétera. Bueno, esto como para explicar también por qué les pasé esa comunicación y que no sorprende lo que nos ha contado Dayana, eh, como para que tengamos los pies en la tierra, ¿no? Porque a uno con el psicoanálisis le parece que hay algo muy importante. A mí me sigue pareciendo que el psicoanálisis es súper importante y es el único muy modesto contendor que tiene el capitalismo, pero demasiado modesto y de alguna manera creo que muchas de las personas que han estado comprometidas con el psicoanálisis de pronto ya estamos viejas y de pronto cansadas y entonces hay una dimisión, ¿no? Dimitir de lo que son los principios del psicoanálisis se está dimitiendo y tal vez tengan razón aquellos a los que nunca les quise parar bolas realmente, que son los que hicieron una asociación mundial, global, de psicoanálisis, ¿no? Y tratan de hacer del psicoanálisis algo que sea vigente con el correr de los tiempos. Entonces, pues eso les cuento como para explicar algo de mi visión, por lo menos de lo que fue esta celebración y esta historia, ¿no? Que hay detrás, que es muy compleja. Seguramente vale la pena comentar con muchos otros para ver cómo es esta historia del movimiento analítico en Bogotá, que ha sido muy pobre también, bastante pobre. Sí, Bueno, sí, aprovecho para ay, saludarlas porque entré más tarde de lo que pensaba, pero nada, ya ahí está ahí escuchando. Me imagino que sobre estas ciclo de conferencias que hubo en la Nacional, que claro, a mí me había llegado un mensaje por otra parte de esas conferencias y me llamó la atención como la fuerza que había sobre las ideas de género. Me pareció pues como llamativo, entonces bueno, aquí voy escuchando. sí, sí, digamos que sí se ve la fuerza. Digamos que a mí me causó mucha curiosidad porque, bueno, en un momento alejaron la cámara del ponente y pues era una mesa como medio circular. Pensé que era como un espacio grande, pero no. Y la mayoría de los que estaban ahí, pues sí eran personas más o menos de 50, 60 años, la mayoría. Habían pocos jóvenes. Entonces yo de pronto dije, pues de pronto se habrá alguna charla diferente frente a lo que están diciendo, pero pues digamos que no, no pasó, porque pues esto es como,
Pues no se compara, ¿no? Pero pues cuando uno antiguamente pues interrogar sobre la iglesia y demás era como, ay, el pecado, y si hablo de esto pues me echo la cruz encima y el látigo encima porque pues sí, lo de género y lo de raza pues políticamente correcta y después hablaron era como una combinación de muchas cosas, como que hablaban de Palestina, bueno, de varias cosas, pero pues como ya modernos, digamos que los psicoanalistas que referenciaban ahí eran más bien modernos, psicoanalistas feministas y psicoanalistas que habían como estudiado frente a la raza y demás, pero pues no, digamos que los clásicos como tal. Solo hablaban de ellos para referirse que el psicoanálisis era como muy estricto, como que no se dejaba influenciar mucho y que había que cambiar eso, bueno, bla, bla, bla. Pero pues ahí quedó. Yo quisiera notar que, por ejemplo, en Argentina, que hay tanto psicoanálisis, el asunto también es grave, ¿no? A pesar de que haya tanto. Es bastante grave. Hay una corriente de nuevos psicoanalistas jóvenes que están dictando clases, incluso hacen, pues youtubers, hacen cantidades de videos por YouTube, y que están promoviendo que el psicoanálisis no se necesita hacer un psicoanálisis para ser psicoanalista, que ellos hacen psicoanálisis a otros sin hacer su propio psicoanálisis. O sea, tenemos que estar calibrando qué es lo que está pasando, pues porque de alguna manera es pues muy importante saber qué se está moviendo en el imaginario de los tiempos y saber que esto ha pasado además no solamente con el psicoanálisis, hay ciencias enteras que han desaparecido y vuelven a aparecer por allá después de 500 años, pues porque nosotros los seres humanos no tenemos ningún tipo de vocación ni para el razonamiento definido, ni para profundizar en cosas muy complejas, ¿no? Entonces, ahí estamos en eso complicado. Aquí estamos como de dinosaurios. Bueno, yo saludo, no sé, hoy tuve, no sé si todavía va a haber problemas de conexión. Algo pasó y no podía entrar. No sé si en algún momento se caiga, sí, no, pero es la primera vez que yo me trato de conectar y me cierra todas las posibilidades de entrar. No sé si el computador, bueno, no sé qué pasó. Y bueno, con relación al tema que estamos hablando, pues sí, yo conocí el psicoanálisis porque en la universidad se hablaba de Freud y a partir de Freud entonces conocí el psicoanálisis, asistí a algunas reuniones de las que habla Ida, que era una cantidad de gente y de ahí eh, apareció cuando apareció, que ahí se apareció como una bomba atómica que fue la Asociación del Campo Freudiano, eh, y pues yo no conocía nada, entonces yo dije, voy a optar por esto, yo entré a la asociación y allí estuve un buen tiempo, estuve unos bastantes años ahí, y pues sí, yo sí reconozco que la orientación Miller tiene la cuestión de mantener y globalizar el psicoanálisis, o sea, y de haber creado escuelas en el mundo entero. Yo creo que eso es algo que al menos yo reconozco que ha sido muy importante, mantener el discurso en muchos lugares, ¿sí? Y formar espacios para que se mantenga ese discurso en muchos lugares del mundo. También considero que el señor es muy pues tiene una lógica impecable. Así tenga errores a veces en esa lógica, pero cuando él se mete a hacer un análisis de algo, tiene una lógica muy importante, ¿sí? Y lo hace, yo sí creo que hay algo que es rescatable. Ya después, dentro del proceso, pues como todo proceso y toda escuela y todo este tipo de cosas, pues hay unos
y tiene unos afiliaciones, así como ahorita se habla en los BRICS. Eso sí me llamó la atención, de que se habla de miembros, de asociados y de los que posteriormente están como en espera para ser asociados y ese tipo de cosas, que es lo que actualmente sucede en los BRICS. Yo inmediatamente lo asocié como con la escuela de psicoanálisis, ¿no? La escuela de orientación milleriana, porque hay muchas escuelas. Una de las escuelas es la escuela de orientación milleriana, es la, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es esa, ¿sí? Dentro de esa se habla igualmente de miembros, de asociados y de los que están en espera para ser miembros o ser asociados. A mí me llamó la atención y que tiene que ver con la cuestión del capital. Igualmente allí en las escuelas pues hay unos costos de membresía, de pertenencia, de trabajo para mantener los espacios y una cantidad de cosas. Y bueno, en un momento dado yo pude alcanzar a interrogarme sobre ese mismo espacio y decidí retirarme de ese espacio, ¿no? Y en este momento pues a veces leo, miro, sí, me acerco a la escuela de la orientación Miller, que se llama en América Latina NEL, Nueva Escuela Lacaniana. Y hay personas que son mucho más amplias en sus concepciones, lo hago ya a nivel individual, y otras que sí son muy rígidas en sus concepciones y son muy marcadas a lo que dice tal persona, y de ahí sigo yo a la orientación, pero es como algo así como a veces para algunos lo que dice la Biblia es esto, lo que dice tal persona es esto, y yo de ahí en adelante sigo. Otros sí logran interrogarse, pero se mantienen precisamente por mantener de pronto el discurso, por mantener de pronto la experiencia o sea, el psicoanálisis en su extensión, y allí sí hay una formación, ¿no? O sea, sí hay un proceso de formación basado en los 3 parámetros que son eh, los carteles, que es el análisis, que son los controles de casos. Son como el triángulo en el cual hay una formación no para dar un título ni nada de eso, sino para eh, interrogarse, está siempre interrogando a qué hace referencia a eso, pero que sí debe haber como un análisis de discurso, un análisis de caso, un análisis de, de la misma concepción de escuela. Entonces son como esos 3 elementos que siempre están girando, que sobre eso se discute, se trabaja y yo sí creo que mi experiencia con relación al psicoanálisis, que de las personas que yo conozco en formación y que son analistas muchos, es que son personas muy juiciosas con su trabajo. Eso es algo que yo rescato. Es el juicio en el trabajo, el juicio de ser muy consecuentes y estar siempre muy estudiosos en todos los aspectos. De la responsabilidad y de la ética frente a su palabra y frente a su hacer. Eso sí lo rescato, al menos de las personas ya mayorcitas. De los jóvenes no conozco, y en relación a Bogotá, y en este momento sé que la NEL tiene algunos nexos con la escuela de la Universidad Nacional, la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional, en el cual se hacen algunos trabajos conjuntos. ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo ya no estoy ahí, yo desconozco, pero sí sé que hay trabajos conjuntos en los cuales vienen personas que pertenecen a la orientación de Miller y hacen trabajos con
la Escuela de Psicoanálisis de la Universidad Nacional. Igualmente, de acuerdo con Dayana, es muy notorio la inasistencia de personas jóvenes a estos espacios. Es bastante notorio. Son espacios ya muy reducidos, o sea, donde de pronto uno va porque le interesa a alguna persona de las que habla allí y pues ya entro como en espacios más universitarios donde hay unos tiempos específicos de exposición y igualmente como si fuera una conferencia de milimetrada, después son 3, 4 preguntas y se acabó y chao, porque ya no hay más tiempo, ¿sí? Entonces, y la inasistencia de personas jóvenes es muy notoria. Eso es lo que yo podría decir de ese proceso y bueno, sí reconozco a muchas de las personas que ahí han nombrado y sí veo que los foros y la orientación que tiene y el trabajo que desarrolla Gloria Gómez es muy, muy fuerte, sí, sosteniendo y tratando de mantener algunos espacios acá dentro de la orientación de Coret Soler y bueno, eso es, por eso digo que son personas muy juiciosas, muy decididas y con mucho deseo por mantener el discurso vigente y por hacer investigación y trabajos con relación a mantener estos espacios y el discurso, pero sí me llama la atención es que casi no hay gente joven, eso sí. ¿Sí? Y bueno, ahí es dentro de la NEC, pues sí hay un espacio que es el espacio de formación específico para gente joven, que se llama el CIDE, el Centro de Investigación de Psicoanálisis, donde se dictan cursos, pero que hay que pagar, que hay que afiliarse, ser así y pertenecer y se dictan pues no estilo universitario. Yo hasta que yo me retiré tenía un costo y había personas que dictaban cursos y se hacían cosas, unos inicialmente sin costo y después hay otros que sí son con costo para el desarrollo de la exposición del discurso psicoanalítico. No sé en ese momento cómo se desarrollará. Hace mucho tiempo que no estoy allí, entonces no sé cómo se desarrollará. Y existen los espacios que hacen parte de la escuela, que son los carteles, en los cuales yo sí he participado, y que se trabaja así como trabajamos acá, pero pues con unas características específicas de lo que son carteles y psicoanálisis, con algunas estructuras particulares y se leen así, realmente, libros y de pronto se hacen exposiciones de los trabajos de los carteles, que, lo cual asisten algunas personas a escuchar, se hacen igualmente presencial, virtual, se hacen trabajos entre las escuelas aquí en Colombia, de las sedes, ¿sí? Bogotá, Cali, Medellín. Y bueno, esa es como mi posición frente a esto. Eh, y sí, como dice Aida, es muy importante el trabajo que hicieron en la Universidad Nacional, donde sí lograron posicionarse allí dentro de una universidad, dentro de una facultad específica de orientación psicológica, y bueno, una cantidad de cosas que es muy valioso, pero pues ya el trabajo actual, yo de ellos veo que sí son muy variados, ¿no? O sea, que con todo lo que va apareciendo, como que no tiene una orientación, sino como es como que de todos lados lo que van recogiendo, no hay, lo que veo es que no hay que tengan una línea, sino como todo van recogiendo como de diferentes cosas, como que aquí, allí todo cabe, y bueno, es un trabajo que desarrolló y que en este momento, al menos de las reuniones que he asistido, de las cuales hay gente de la NEL que ha ido allí a exponer, pues
sí, es eso, la ausencia son muy pequeños, grupos ya muy reducidos, muy pequeños y uno o dos estudiantes de pronto que no se puede asistir. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, no sé si están de acuerdo en que empecemos con el texto. Entonces, bueno, yo sentí que un poquito el texto estaba en relación con algo de lo que estaban hablando, como en las asociaciones, pero quizás no en asociación psicoanalista, sino como el tema universitario. Pero bueno, vamos a ver si les dio la misma impresión. Voy a retomar un poquito de la introducción para luego dar pie al primer acápite. Entonces voy a empezar con los dos últimos párrafos de la introducción al primer acápite, que dice así. Está en la página 196 o en el libro que yo estoy leyendo y son los dos últimos párrafitos que empieza así. Ahora bien, no debería tratarse en esta ocasión de eludir lo imposible, sino de ser su agente. Decir que la muerte es algo que se merece, al menos durante el tiempo de morir de vergüenza, por el hecho de que no sea así, que se merezca. Sucede ahora, pues bien, era la única manera de merecerla. Era vuestra oportunidad. Si no sucede lo que con respecto a la sorpresa precedente es mala suerte, entonces os queda la vida como vergüenza que tragarse, por el hecho de que no merezca que se muera de ella. ¿Se merece esto que hable así? Si en cuanto se habla de ello, los 20 escenas que he mencionado antes solo piden volver a la bufonada, entonces, porque él va a mencionar varias veces la palabra vergüenza. Y bueno, ahorita que llegué a un punto donde me pareció muy curiosa la palabra, pues les daré como mis apreciaciones. Ahora sí voy a iniciar el primer acápite. Dice, precisamente Vincenes, quedaron, parece, contentos con lo que les dije, contentos de mí. No es recíproco. Por mi parte, no he quedado muy contento de Vincenes. Por mucho que una persona amable tratara de llenar la primera fila, hacer Vincenes, no había manifiestamente nadie de Vincenes, o muy pocos. Solo las orejas más dignas de concederme una buena nota. No es en absoluto lo que esperaba, sobre todo después de haberse propagado allí, según parece, mi enseñanza. Hay momentos en los que puedo ser sensible a cierto vacío. Entonces, acá, por ejemplo, a mí este primer párrafo me dio fue la impresión de, bueno, voy a decir como lo pensé, como de queja o de Lacan como hacia el público al que ahí está, porque sentía yo que era de pronto de alguna forma, eh, bueno, creo que lo voy a decir un poquito más adelante, eh, pero como que eran buenos repetidores de lo que decía Lacan sin que hubiese habido una interiorización o comprensión de lo que él intentaba transmitir. Entonces, siento que hay un pequeño descontento, eh, como al público, creo que en este caso es universitario todo,
de lo que Lacan intentaba expresar. Pues a mí me dio esa impresión. Sí, Dayan. Y yo quería, solo una parte chiquitica voy a decir frente a lo que dices justamente y lo que hablamos hoy al iniciar la sesión, y es que digamos que Lacan tiene eso de alguna manera, no sé si llamarlo exigir, pero sí también como no soy yo el ponente y el sabio y que estén allá como seres quietos, sino de verdad él siempre como que va a criticar y va a hablar sobre su público, sobre los que lo escuchan, no como alguien que sabe, sino como está fulanito, está, o sea, él siempre tiene algo que decir del público, más allá de lo que pasa ahora que sí, solo está una persona ahí hablando y los demás pues solo somos seres ahí que escuchamos y alabamos todo lo que la persona diga. Entonces, eso solo era esa parte, me parece como interesante que pues Lacan sí se tomaba como ese papel de verdad, como en serio. Sí, ella. Yo pienso, no tengo claridad, pero lo que sí sé es que Banzan era la universidad, antes París 8 quedaba en Banzan y lentamente digamos que se pasó a Saint-Denis, de hecho se la llama Universidad de Banzan-Saint-Denis. Y en Saint-Denis fue donde yo estudié, por ejemplo, porque es que no sé cómo fue la historia propiamente de allá, pero fue la primera vez que se abrió una, un bloque de estudios en una universidad que tenía que ver con el psicoanálisis. Y justamente esta universidad abrió psicoanálisis que tiene que ver con justamente el campo freudiano, la escuela milleriana, por supuesto. Entonces, esa referencia yo creo que es importante, no sé cómo, pero me parece que él está hablando es justamente de eso, ¿no? De que hay algo, de hecho, ha estado hablando antes de que algo pasa en la universidad y de alguna manera él está como diciendo, yo no sé la historia de cómo tuvo que ver Lacan con la apertura final de esos cursos, no lo sé, pero lo que sí sé es que yo estuve allá y que efectivamente está hablando de esa universidad y en algún momento se abrió ese curso después, por supuesto, ¿no? No sé cómo, pero creo que esa referencia hay que tenerla en cuenta. Uh-huh. Bueno, Juan, gracias. Juan Camilo pasó el enlace, entonces no sé, todavía nos queda un tiempito, ¿no? Bueno, no espero que no se me corte antes de algo que para mí me ha hecho pregunta en este capítulo del pueblo de los imposibles. Es ese que Karen lo menciona al comienzo y que es la menciona la vergüenza. ¿No? No sé si está haciendo, porque si es allí por la cuestión de la verdad, porque después cuando dice lo de la vergüenza, hace referencia a lo honesto, y o sea, la homofonía, me supongo, o la proximidad, dice en francés, entre honesto y vergüenza, ¿sí? Pero no sé hasta si es algo así como lo que yo me estoy interrogando es si esto hace referencia es a la verdad o hace referencia a la ética o cuál es la ética que está allí en la exposición de un saber. No, para mí no, todavía en lo que llevo no es claro y me llama la atención con el nombre de el, el título del capítulo, El poder de los imposibles. ¿Sí? O sea, porque hay dos cosas que están en juego, el poder y lo imposible. Entonces, es como eso lo que me sigue haciendo como pregunta en todo de lo que vamos a leer, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Dale, gracias. Igual ahorita lo podemos como poner en, no sé si en debate, pero lo podemos discutir.
porque ahorita también a mí me surgió como, en relación al término vergüenza, como unos interrogantes que pues, me gustaría discutir. Entonces dice, sí, pero en fin. Bueno, antes también quería decir que acá, digamos, este primer parrafito también me surgía recién yo empecé a asistir al suplemento, me acuerdo que una vez que también nos reuníamos en la Luis Ángel, Aida nos había propuesto un texto, yo no me acuerdo cómo era el nombre del texto, pero era como uno de los primeros que decía de Lacan. Entonces ahí es que el texto era largo y era muy interesante, pero de todo se me quedó solo esta parte que es la que les voy a compartir, que era que él hablaba también como sobre su público y nombraba como al público que solo como que sigue las cosas sin entenderlas así por azar, como los zapaticos, algo así. Eh, y entonces yo me cuestionaba si de pronto también tenía que ver o estaba relacionado un poquito como, porque lo que yo había entendido de ese texto era como una invitación así a cuestionarse, no a comerle entero, no a tener así como yo que fui cristiana mucho tiempo, como el pastor y las ovejas, ¿sí? El rebaño que seguía pues a un líder, sino que era más bien eso de acá no está el rey y sus subordinados, que en ese momento les decía zapaticos con ese nombre muy peculiar, pero sí era como ese estrujonazo y ese llamado a decir, pues cuestiónese las cosas y no trae entero, de alguna forma. A mí me evocó eso, esta parte, pero les debo el título y luego lo averiguo porque no me acuerdo la referencia. Karen, era la proposición del 9 de octubre, que era la de los textos fundacionales que estuvimos tratando de mirar eso que él nos planteaba como para fundar el psicoanálisis. Y miramos la historia del movimiento psicoanalítico en el 56 y después la proposición del 9 de octubre. Ujú. Ay, sí, si algo podemos dejar otra vez la referencia o en el grupo. Y los que no lo han leído, pues sí, también una invitación a que lo lean es muy interesante y también cuestionador. Bueno, ahora sí, continúo. Pero en fin, de todos modos, había justo lo que hacía falta para indicarnos el grado de competencia que puede haber entre Minute y Le Temps Moderne. Hablo de esto solo porque van a verlo. Este Minute y Le Temps Moderne son dos periódicos, según vi en la referencia. Hablo de esto, esperen que se me va a apagar el computador, un minutito, perdón. Ya. Hablo de esto solo porque van a verlo. Tiene que ver con nuestro tema de hoy. ¿Cómo comportarse con la cultura? A veces basta con muy poca cosa para producir un rayo de luz. Esta vez fue un recuerdo que ni yo mismo sé cómo llegué a tener conciencia de él. Cuando uno recuerda la publicación de cierta grabación magnetofónica en lector moderno, la relación con Minute es patente. Inténtenlo, es fascinante. Yo lo he hecho. Corten párrafos de los dos periódicos, mézclenlo en algún lado y después sáquenlos juntos. Les aseguro que papelito más o menos no lograrán fácilmente sacar algo en claro. Esto debe permitirnos plantear la cuestión de una forma distinta, sin partir de la objeción que hice hace un rato a que se traten las cosas con cierto tono, con ciertas palabras, por temor a que la bufonada las arrastre.
Eh, bueno, antes de seguir con la otra partecita, a mí esta parte de esto de permitirnos plantear la cuestión de una forma distinta, sin partir de la objeción que hice hace un rato, a que se traten las cosas con cierto tono, con ciertas palabras, por temor a que la bufonada las arrastre, em, me hacía pensar en pues en algo, pues a mí me evocó eso, en algo que alguna vez nombró Freud, pues de llamar como las cosas por como son y no conceder en las palabras, porque él decía eso, que si uno concedía en las palabras, no, que era como el principio de la concesión, que primero uno cedía las palabras y después cedían los actos. Entonces, pues que había que tener como la firmeza de nombrar las cosas como son, pues precisamente para después no ceder en los actos. A mí me evocó esta partecita, ese apartado que había dicho Freud en algún momento. Continúo. Partamos mejor de esto. Sí, Juan Camilo. Sí, yo solo tenía una pregunta porque, bueno, yo había visto, claro, como que a qué se refería Lacan con esto de los tiempos modernos y esta otra revista de Minute, porque esto de los tiempos modernos, pues es una revista que estaba dirigida por Sartre, por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Eh, no sé, porque es que aquí hay un asunto como de cómo comportar, o sea, esto me llamó la atención de cómo comportarse con la cultura y ese asunto de la bufonada, como que lo que podía asociar ahí era de algún modo como la razón o la objeción de Sartre al premio Nobel, digamos como que ahí hay una, pues no sé si es una alusión o digamos yo esté sobreleyendo esto porque digamos hay como por un lado es una posición frente a la cultura que es como, ¿por qué avalar esto? O sea, ¿por qué me avalan a mí? Digamos, como lo que implicaría ese reconocimiento, también teniendo en cuenta otro segundo asunto que era la oposición, digamos, ideológica de Sartre, digamos, su cercanía pues al marxismo y demás, era como, eh, sí, como ponerlo en una encrucijada incómoda de ser reconocido, digamos, como por los avaladores, como de alguna manera siento yo que hay como un juego con eso, ¿no? Como con el que los que se sientan a aplaudir o a dar buena nota, como lo está diciendo Lacan allí, eh, pues de ciertas formas de la cultura, porque además es como una sola cultura. Em, y digamos como en esa posición política, pues porque creo que la otra cosa que se pone ahí también en tensión Lacan es que esta revista de Minute vi que era como más de orden conservador, como que hay una posición entre una revista de un corte, digamos, socialista muy claro y una revista de corte conservador también, como pues declarado. Entonces, ahí me pareció que había una como otra cosa, pero digamos, eh, pues no sé, desconozco un poco ese contexto, digamos como que pude caer en cuenta y busqué eso de los tiempos modernos, pues porque por supuesto también esta revista de Sartre y de Simón de Beauvoir pues tiene ese nombre por eh, la cinta de Chaplin, entonces es como que ahí hay una crítica pues que es interesante y como pues Lacan suele introducir ciertas referencias, pues dije como de pronto acá hay otra cosa que sea importante ver, ¿no? Y más sobre todo, porque creo que él lo había preguntado al inicio, creo que en la misma introducción, no, ni, perdón, no al inicio, al final del capítulo anterior es como con lo que cierra, es como intentaré decirles la próxima vez qué significa lo que llamaré la huelga de la cultura. Y es como que hay una cosa como que me parece también relevante de esta primera parte, sí. Y lo otro que creo que se nos va a acabar el tiempo. Si quieren nos cambiamos y como mejor o qué prefieres, Karin. Sí, sí, sí. Yo ya pasé el Dale. link al suplemento, al grupo, eh, por si alguien no puede. ¿Listo? Entonces pasemos.
Y ahora sí creo que estamos todos y todas. Yo Quisiera quería, agregar algo, siguiendo un poco todo lo que estamos diciendo, de ubicándonos ahí en lo que está diciendo, vuelvo a ligar un poco lo que dice en el primer párrafo del acápite, cuando habla de Banzán, con lo que estamos diciendo ahora de la bufonada y lo que estaba diciendo Juan Camilo y Karen y todo esto. Pues porque de alguna manera esta queja sí está siendo una queja directa como a la universidad, ¿no? Justamente dice, por ejemplo, dice, por mucho que una persona amable tratara de llenar la primera fila, hacer Banzán, no había manifiestamente nadie de Banzán, o muy pocos, solo las orejas más dignas de concederme una buena nota. Digamos que leyendo esto me parece, yo me sentía como convocada, ¿no? Uno puede estar en la universidad ahí y la gente pues se lo aguanta a uno, pero ¿no? Entonces, sí, la gente puede decir, incluso en últimas, bueno, me acuerdo que me pasó también con los de analítica, ¿no? Me invitaron a presentar mi libro sobre el deporte, justamente porque, pero más que todo fue como por respeto a Mario, que Mario le gustó ese libro. Entonces me invitaron a eso y antes de entrar me dijeron algunos, se reunieron para decirme, ay, qué pena, pero no podemos estar. Entonces yo dije, sí, pues yo esperaba claramente algo así, ¿cierto? Aquí hay ese uso de que efectivamente pueda que algunos estén ahí en primera fila llenando el puesto, y de alguna manera aparentando que sí, bueno, esta persona de alguna manera pertenece a algo que nos convoca, pero no están ahí realmente, ¿no? Entonces, es lo que él dice ahí, ¿no? Solo las orejas más dignas, muy pocos son las orejas más dignas de concederme una buena nota, ¿cierto? No es en absoluto lo que esperaba, sobre todo después de haberse propagado allí, según parece mi enseñanza, ¿no? De alguna manera es muy posible que se aguanten a una persona como se lo aguantan a él, porque pues efectivamente había gente que quería oírlo, ¿cierto? Y justamente hay esa combinación que investigó muy bien Juan Camilo, que tiene que ver con los dos periódicos. Justamente me parece que es una buena comparación con lo que le está tratando de transmitir de lo que le pasó a él en la Universidad de Banzán, ¿no? Entonces, pues eso, quería como situar ese asunto que yo leo de esta manera. Y ya. Sí, Isabel, ¿querías decir algo? eh, yo lo que quería decir es, con relación pues a esa pregunta que viene desde el párrafo, desde el capítulo anterior, con relación a la cultura, que aquí dice cómo puede comportarse con la cultura, es la pregunta que se hace acá, y entra a trabajar con dos periódicos, que yo no lo relacioné en ese momento, sino lo trato de relacionar con lo que sucede actualmente con los medios de información, ¿no? Es como lo que yo empecé como a mirar, y pues hay algo que pues en los medios de información actuales es una cantidad de palabrerío, y que en nuestros medios de comunicación actuales efectivamente no se le tiene temor a la bufonada, sino todo lo contrario, se exalta la bufonada. O sea, la información que se brinda hoy es todo lo contrario, ¿sí? Que está allí y que en los medios de comunicación nosotros sí lo vemos a diario.
Yo creo que leer cualquier periódico, como que no es el hacer humor ni crítica, eh, como en un momento, por ejemplo, Jaime Garzón lo hizo, sino que esto efectivamente es una bufonada, o sea, es algo muy en el cual se denigra absolutamente cualquier acción que haga alguien que empiece a tratar de hacer algo en los determinados lugares. Entonces, y se acepta tantas cosas en otros lugares del mundo donde las masacres y todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas se toman como palabras que efectivamente son parte de lo que se debe aceptar. ¿Eh? Y creo que a mí esto me hace pensar hasta qué punto todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, aquí hay como una indicación a que nos interroguemos sobre esos medios de comunicación y que muchas veces, eh, siendo de derecha o de izquierdas, si uno los mezcla, están casi diciendo lo mismo. Entonces, eso es lo que quería decir, y que eso tiene que ver efectivamente con la cultura. Listo, gracias, Isabel. Entonces, continúo. Yo iba a Partamos mejor. decir, Espera, Ah, espera, dale, dale, Daniela. perdóname, no te oí. tranquila. Bueno, buenos días para todos. Iba a decir de lo que estaban hablando, que pues bueno, yo veo que es una dinámica que se traslada como en todo campo, ¿no? En la universidad, en el colegio, o sea, a nivel institucional. Por ejemplo, es como el hecho como de tener la nota o de tener el certificado o de tener el formato, sí, como de tener una evidencia de que se hizo, tener el título, pero realmente de fondo no se hace nada. A nivel como institucional, lo he vivido mucho este año en el colegio. La coordinadora que tenemos en el colegio es una coordinadora como que entre menos espacio le dé como a que los niños, por ejemplo, estén fuera como de la clase rutinaria, de estar sentados mirando al frente al profesor, sino que de pronto uno proponga otro tipo de actividades en espacios afuera del salón. Ella como que no, o sea, todo este tipo de cosas no le gustan, pero sí nos hace llenar una cantidad de formatos y sí tiene como en el cronograma, en el calendario escolar, un montón de actividades como tipo así de izadas de bandera, pero esas izadas de bandera o esos actos culturales deben durar como media hora. Pero sí tienes que hacer un acta como de 3 páginas, 4 páginas de cada acto que se realiza. Entonces, es como ese afán siempre como de tener el listado de formatos firmados de que algo se hizo, pero en realidad uno va a ver y esas actividades son cero significativas para los niños por la manera en que se hacen, porque propone uno de pronto hacerlo de otro modo y no. Y también como a nivel como del escalafón docente y todo eso, es una dinámica muy fuerte en el gremio como de los docentes, donde lo que vale es como de que tengas el título, no, haz rápido la maestría, no importa dónde, no importa con quién, con tal de que sea avalada por el Ministerio de Educación y que eso te sirva para escalonar. Entonces uno se encuentra muchos profesores con maestrías, incluso doctorados, pero, pero pues que en realidad eso no lo han movido, o sea, el conocimiento o o el saber que tienen no lo mueven de una manera diferente, simplemente se queda como en ese título que te va a dar un sueldo mayor. Entonces, sí veo que es una situación compleja. De pronto ahora la relación, no sé, cómo lo podríamos decir, la relación con el conocimiento, de pronto no tanto saber porque
pues como lo hemos visto ya en este capítulo, ese saber está más relacionado a algo más propio, pero sí por lo menos si se habla de conocimiento, siento que está siendo muy complejo realmente que haya algo de fondo. Dale, gracias. Ah, continúo. Voy a leer aquí los tres, bueno, terminar de leer este párrafo y leo los otros dos, que siento que en eso se relaciona, o quisiera yo tocar el tema ya de la vergüenza, el término vergüenza que él nombra. Entonces dice, partamos mejor de esto, de que la bufonada ya está ahí. Tal vez poniendo un poco de vergüenza en la salsa, quién sabe, eso podrá contenerla. En resumen, juego el juego por el hecho de que ustedes me escuchan, puesto que a ustedes me dirijo. De otra forma, sería más bien el caso de que escucharan una objeción mía, puesto que en buen número de ocasiones eso les impide escuchar lo que digo, y es una lástima, porque al menos los más jóvenes de entre ustedes hace mucho tiempo que lo que yo digo son perfectamente capaces de decirlo sin mí. Para eso solo les falta precisamente un poco de vergüenza. Podrían llegar a tenerla. Evidentemente, no es que la liebre vaya a saltar en cualquier parte, y mucho menos si el chucho es de peluche. Pero los surcos de la letosfera, tal como dije, que cuidan y hasta cuido sean de ustedes desde que están vivos, tal vez no les irían tan mal para tener vergüenza. Y acá, pues acá, digamos, resalta este término que además fue como inició bueno, la introducción del acápite con el término vergüenza. Y a mí, no sé, un norte que me da aquí este término es cuando él dice, eh, donde dice que ellos serían capaces de replicar lo que dice Lacan, ¿sí? Como, como diciendo, sí, ustedes muy, muy buenos replicando, pero siento yo que les cuestiona, ¿realmente lo entienden? ¿Saben qué es lo que están diciendo? Y sí, y bueno, y toca el término vergüenza, y bueno, me cuestiona también el término vergüenza porque decía, ¿qué es la vergüenza y qué nos hace a los humanos, ¿no? Si nos hace es contenernos de hacer algo o de hacer algo y decir como, ay, como que la embarré o no lo vuelvo a hacer. Y yo decía, acá pensaba como, ¿por qué utilizar el término vergüenza y no responsabilidad o no culpa, ¿no? Me pensaba yo en esos tres términos y que él decide usar vergüenza y lo pensaba yo, pues también lo que hablábamos la vez pasada sobre, sobre Mersó en el extranjero y él que al final tuvo pues la vergüenza, bueno, o no sé si, de decir que se merecía el castigo que tuvo. Pero sí, el término vergüenza acá, lo siento yo que era como, o lo decías para expresarle al público de que se abstuviera un poco de repetir sin más, sin saber y sin interiorizar lo que Lacan decía. Así es como si se lo aprendió, pero realmente queda el interrogante de si sabe qué es lo que está diciendo. Listo, Juan Camilo. Sí, creo que con esto último que estabas diciendo arranco porque es como esta idea de la vergüenza a mí también me genera muchas dudas, pero aquí creo que hay un asunto como de la posibilidad de sentir vergüenza, es decir, poder decir, no sé, o sea, definitivamente lo que se está diciendo no lo entiendo, digamos, como que no hay una distancia allí, porque es como que se habla de un contexto, por ejemplo, universitario y demás, en el que
lo venía también diciendo ahí al inicio con, digamos, como esta historia del psicoanálisis en Bogotá, pues que hay una, como cierta, no sé si decirlo, pues como pedantería, pero como esta infatuación de, pues es que todo lo tenemos que saber. Y creo que en el texto que tú citabas, y por ejemplo este de Lacan, que también me impresionaba mucho, sobre todo las metáforas que usaba Lacan, pues muy extrañas, eh, pues este asunto de los zapaticos de, pues que siguen ahí detrás de todo el mundo, pues porque hay un miedo de decir eso, es decir, no tengo ni idea de lo que están hablando y es como no tener como la vergüenza para poder decir o poder ser capaz de sentir esa vergüenza de decir, venga, o sea, creo que todo el mundo lo tiene claro, pero yo no. Y es como esa, eh, como, como exponerse justamente a eso, como poner el pellejo, decir, uy, no, o sea, yo acá no me siento como tan claro como los demás y siento que cuando Lacan está diciendo más adelante aquí como que, bueno, y es una lástima porque al menos los más jóvenes de entre ustedes, hace mucho tiempo que lo que digo yo son perfectamente capaces de decirlo sin mí. Entonces pensaba como claro, pues es que como que uno podría tener una aproximación desde la experiencia a muchos de estos asuntos, pero justamente la dinámica en espacios como estos, pues no, digamos, no tiene de entrada la experiencia, sino tiene de entrada es una voz de autoridad de otra persona, ¿cierto? Y empiezan como a mezclarse otras cosas que realmente surgen pues de la vida cotidiana, o sea, como más que de la vida cotidiana, de la experiencia de cada uno, o sea, de las preguntas que van surgiendo. Entonces es como que percibo allí como que este asunto de la vergüenza también tiene que ver como con una ignorancia progresiva, como la que uno se somete a la hora de entrar en un lugar como estos, ¿no? Es como que cada vez empieza a borrar como esa posibilidad de poner su propia experiencia pues a la cabeza, pues o más bien como en dirección de ese saber. Entonces ahí es, digamos, una cosa eh, importante, porque también lo pensaba con otra cosa que venían mencionando, sobre todo como con cierta corrección política, digamos como que lo ponía en esta dirección, y es como que uno no podría colocar su punto de vista porque inmediatamente hay un juicio y casi que una punición sobre esto que uno está diciendo. Entonces, ahorita que al inicio con estas conferencias de la Universidad Nacional, yo veía este asunto de lo de género y demás, y me hizo acordarme en algún momento que estuve revisando como las posibilidades de hacer incluso una maestría y dije, uy, ve, la antropología tiene cosas interesantes. Me fui a mirar y la antropología hoy por hoy también está repleta, pero una cosa impresionante de discursos de género, discursos indigenistas, discursos de aquí, de allá. Entonces, por eso a mí me tomó también por sorpresa que pues en la escuela de psicoanalistas en la Universidad Nacional estén en las mismas. O sea, es como todo parece menos pues psicoanálisis, o sea, parece como sí, como si estuviera cooptado por estos discursos que ya cogieron antropología, que ya cogieron sociología, o sea, como que además es esto, son como unos discursos y una carreta, ¿cierto? Como un poco de estas cosas llenas de aire que pues se van tomando unos espacios que anteriormente pues se pensaron con otra intención, que tienen como otros propósitos, pero pues justamente es como ahí vamos. Y justamente por no decir no entiendo, no me parece, yo he visto otra cosa, como asumir esa vergüenza, pues la cosa continúa, que pues es perverso un poco esa lógica. Quisiera rescatar con esto que está diciendo Juan Camilo, me parece muy valioso y también lo que dijo Daniela, porque son aspectos distintos en distintos contextos, pero este asunto de lo que ella sitúa como el asunto del formato, ese es la excusa para no pensar, ¿no? De alguna manera lentamente en la sociedad se va instalando una ideología y el formato que te dice llene aquí, ¿no? Hace que la gente no piensa, ¿por qué tengo que llenar aquí?
¿qué tengo que llenar aquí? Y además lo que queda, lo que no puedo llenar ahí, lo que queda por fuera, ¿por qué queda por fuera? ¿No? Que puede ser más importante. Entonces estamos en una sociedad del formato creo que más grave de lo que Lacan lo ve aquí o lo vivió, ¿cierto? Pero él ya lo avisoraba perfectamente que tiene que ver con esta instalación, y yo leo así la bufonada, hay una instalación, esta instalación de la universidad es una bufonada, ¿no? Ahí hay unos criterios, unas cosas, lo que sopesa, lo que vale, lo que no vale, lo que ta, los formatos, ahora cada vez más, y con lo que acaba de aclarar Juan Camilo, todavía más claramente se ve que la universidad puede ser un centro ideológico y no un centro de debate y de discusión del saber. Ahí no hay eso. La universidad, justamente, yo creo que él nos está hablando también, ya lo avisora de qué pasa en la universidad, y justamente su experiencia, la de él como enseñante, que se lo aguantaron en algunos sectores, que se lo aguantaron justamente porque traía gente, pero justamente no por el asunto de que las personas que estuvieran allí estuvieran de alguna manera interrogándose y oyendo lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Y que participaran. Él en casi todos estos seminarios está diciéndole a la gente, háblenme, participen, digan, pregunten, objeten, ¿no? Aquí habla también de la objeción, porque no hay una objeción, ¿no? Entonces, esta cosa ya instalada, que se supone que se sabe qué es lo que vale y qué es lo que no vale, me parece que es lo que está él criticando y se manifiesta en nuestros días de otras maneras. Efectivamente se renueva, pero eso no obsta para que sea tan vigente hoy como ayer. Listo, continúo. Mm, Vean por qué Pascal y Kant se zarandeaban como dos criados desviviéndose por ustedes. A eso le faltó verdad. Durante 3 siglos ahí arriba. Pero el servicio ha llegado, acalorado a pedir de boca, y hasta el músico de vez en cuando, como ustedes saben. No gruñan, están servidos, pueden decir que ya no hay vergüenza. Aquellos botes que, porque dije que están vacíos de mostaza, se preguntaban ustedes qué era lo que me preocupaba, pues bien. Hagan provisión en ellos de vergüenza suficiente para que en la fiesta, cuando llegue, no falte demasiado lo picante. Con ese tono. Mm, Bueno, acá las referencias de Pascal y Kant se zarandeaban como dos criados desviviéndose por ustedes. No, yo pensaba por la atención de ellos, por adeptos, por gente que sigue sin más una cierta línea de pensamiento, que ahí sí yo pensaba como que no cuestionan, que, bueno, ahí me dio un poquito en la llaga porque admiro mucho a Kant. Entonces decía como que Pascal y Kant se zarandean como dos criados desviviéndose por ustedes, entonces pensaba yo, bueno, quizás también yo deba leer a quienes leo con ese pues tono de pregunta, interrogante. Sí, Me gustan tus comentarios, Karen, pero creo que también tiene que ver con esta cita que hay ahí. No sé si ustedes conocen al Gran Batel, porque vale la pena pensar en esa referencia. Eh, Sobre la historia del Gran Batel, no me acuerdo cuál es el nombre de pila de este hombre, se han escrito y hecho varias obras literarias y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo una representación que hizo Gerard Depardieu de esta historia, que es bastante conmovedora,
no por azar él habla de esta referencia que tiene que ver con desvivirse. Me parece que eso aclara lo que trata de decir de Kant y de Pascal, ¿no? Pues que Vatel el apellido era Vatel, era un criado del rey, ¿no? De las altas cortes. Un personaje de estos, un chef absolutamente perfeccionista, que cada vez que presentaba una fiesta era un lujo de la presentación, pues muy a lo francés, ¿no? De la delicia, de todo perfecto, de todo a tiempo, del el asunto de cada plato en su lugar y las fantasías, ¿no? Porque eran también adornados con cosas que hacían luces y bueno, todo este tipo de cosas a lo francés impresionante. Y en alguno de esas grandes celebraciones, pues que el hombre era supremamente famoso, él tiene un problema, no sé si era con el pavo o con no sé qué, el caso es que no estuvo a tiempo y él se suicida por eso, se mata. Él no se perdonó a él mismo, nadie le dice absolutamente nada. Él no se perdonó haber fallado. Me parece que está comparando a Kant y a Pascal con Vatel, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de todo hacer este tipo de teorías a la perfección, con este rigor, con este juicio, con esta cosa, ¿no? Que no hay que extrañarse que Lacan, por ejemplo, en textos o materiales como televisión, él habla del conocimiento de una manera muy despectiva. Él dice que el conocimiento es desconocimiento, ¿no? Así es de que de alguna manera creo que eso es una crítica. Además, él hace la crítica de Kant muy claro cuando habla de Kant con Sade, ¿no? Cuando habla de la ética de Kant, dice que la verdad de la ética de Kant la escribe Sade, ¿cierto? Es algo que no solamente Lacan ha defendido, además hay otros filósofos y bien interesados en la educación que han mostrado que justamente de alguna manera este rigor y esta cosa así desesperada implica, ¿quién era que decía la frase? No me acuerdo en este momento, pero lo puedo buscar, que la conciencia noble es justamente, tiene un reverso que su verdad es la mala conciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, no por azar en psicoanálisis, el énfasis no se pone en el rigor maravilloso, sino en la falta. Porque es la falta y reconocer la falta y vaya uno a saber si esto es lo que tiene que ver con su referencia a la vergüenza, pues porque el asunto de reconocer la falta es lo que permite que el deseo se encuentre causa, es decir, hacer causa al deseo y no tratar de colmarse o de colmar a otros, que es la lógica del fantasma, ¿no? Tratar de yo colmar al otro. ¿Eso qué es? Eso no tiene mayor sentido, ¿no? Sino, por eso él decía, en lugar del deseo de reconocimiento hay que hacer virar hacia el reconocimiento del deseo, ¿no? Y en ese reconocimiento del deseo es el reconocimiento de la falta, ¿cierto? Algo que no sé, que no entiendo, que no tengo, que no, que no está, y que como no está, pues me invita a trabajarle a la cosa, ¿no? Bueno, esto era. En No este sé, texto nombran lo de la nobleza. Yo creo que más adelantico. De pronto sí, lo tomaste ahí. Ahora sí, Juan Camilo, sí, perdón. no, que justamente iba a decir eso, o sea, creo que más adelante señalan en Hegel esta cosa como doble, ¿no? Como ambivalente.
Entonces, sí es interesante porque, claro, yo aquí esto que, esta claridad que das, porque era, ahorita me puse a buscar y era François Vatel, de quien hablabas, no tenía ni idea, incluso cuando te escuché pensé que era el Josh Batel y fue como, no, ese no es. Ya, ya. Bueno, sigo. Me dirán ustedes, ¿la vergüenza para qué? Si el reverso del psicoanálisis es esto, nos sabe a poco. Yo les respondo, tienen de sobra. Si no lo saben todavía, analícense un poco, como suele decirse. Verán cómo este aspecto tan tronado que tienen choca a cada paso con la vergüenza por vivir tan finamente. Es que acá no sé si era como un llamado o una reiteración de la parte anterior donde decía lo de los tarros, que dice aquellos botes que porque dije están vacíos de mostaza, se preguntaban ustedes qué era lo que me preocupaba. Pues bien, hagan provisión de ellos de vergüenza suficiente para que en la fiesta cuando llegue no falte demasiado lo picante. Entonces, siento que este párrafo se relaciona con eso, como que sí, en llenar, en que necesitamos que ustedes tengan un poquito de vergüenza. Bueno, no sé si Isabel, que ahorita sí tenías al principio lo de la vergüenza, quisieras decir algo. Pues que dije que íbamos a tocar ese tema más adelante y que como que por eso esperábamos un poquito, pero no sé si. Sí, o sea, em, escuchando lo que hemos hablado acá, de alguna forma empiezo como a aclarar un poco con la relación de lo que tiene que ver con eh, si la vergüenza es efectivamente no estar en la función de mm, repetir, o sea, la vergüenza sería la vergüenza de repetir, de simplemente de no analizar, sino de repetir y la vergüenza sería también de no pensar de alguna forma, porque otro piensa y hace por lo que yo hago, por mí. Entonces, esa creo que es la vergüenza, ¿sí? Esa es la vergüenza, que es que ubicarse uno en que yo no lo hago, yo no pienso, pero como los otros piensan, entonces yo sigo la corriente, como lo decimos popularmente. No, yo sigo la corriente, como todos lo hacen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Y a mí eso no me interesa, yo la sigo. Creo que es eso lo que estaría en la cuestión de la vergüenza, es como lo voy entendiendo y pues que y, y que ahí antes, pues en toda esa ironía que le está diciendo el tarro de mostaza y todo eso, pero también dice que eh, si el chucho, o sea, si el envase es de peluche, o sea, que aquel que está, a quien uno sigue muchas veces es un envase de peluche. Sí, es algo que es hasta irrisorio, ¿eh? Entonces, eso es como lo voy entendiendo, ¿sí? A mí, bueno, cuando pensamos en vergüenza me viene, de pronto no se asocia mucho con lo que están hablando en el texto, pero la palabra vergüenza como tal, cuando uno piensa en ella, por ejemplo, una manera de manifestarse a veces es sonrojándose los nervios y demás. Entonces, pienso que también está muy estrechamente ligada a la verdad. Digamos que todos pasamos por ciertos momentos de vergüenza, sobre todo en la adolescencia y demás, cuando uno se expone ante otros, sobre todo, pues sí, porque uno pues solito no se avergüenza es con otros, ¿no? Pero está muy estrechamente ligado con alguna verdad del sujeto, algo, no sé si con la verdad o una culpa o algo que de alguna manera lo veo acá como que es algo que antecede de pronto algo más
grave, ¿sí? No sé, algo así, pues porque la vergüenza nos ayuda un poco a como evidenciar eso, esa verdad y demás, como para no... Alguien sin vergüenza, pues puede llegar a un punto límite, ¿sí? Como pues cuando uno dice, este es un sinvergüenza, pues son gente que no siente, digamos, de pronto alguna sensación de culpa o algo hacia las cosas que hace y demás. No sé, digamos que también lo ligo mucho con esa, de pronto, la verdad y que él está relacionando con el reverso de psicoanálisis, que es como esa parte de cada uno. Sí, Aida. Esa verdad me parece muy bueno que tú digas verdad, pero esa verdad es, ¿no será que es la falta? Es cuando uno entra en falta y todos se dan cuenta que uno se avergüenza. Ujú, Y sí, el sinvergüenza es aquel que tiene que está el completo. descaro de producir Ujú. el plus de goce a partir de eso. Es decir, que se queda tan tranquilo y reintegra, ¿no? En lugar de avergonzarse, reintegra otro goce más. Goza de eso. Ujú. Bueno, yo pensaba y con lo que se haya, Dayana decía, bueno, al menos la vergüenza puede ser que uno se abstenga o pare, pero por eso también me surgía lo de la culpa, porque a veces la culpa es seguir en el ciclo, es como, y me siento culpable, pero vuelvo y lo hago, y vuelvo y me siento culpable, pero vuelvo y lo hago. Entonces, hasta un poquito mejor la vergüenza. Sobre eso, Freud es muy claro, ¿no? Freud es muy sencillo y muy claro. Él dice que la culpa justamente no es sino el miedo, el temor ante una autoridad externa que se percate de lo que yo he hecho. Entonces, él separa muy claramente la conciencia moral de lo que sería la culpa. La culpa no es sino miedo porque el otro se dio cuenta. Bueno, continúo. Em, Esto es lo que descubre el psicoanálisis con un poco de seriedad. Advertirán que esta vergüenza se justifica por no morir de vergüenza, es decir, por mantener con todas sus fuerzas un discurso del amo pervertido. Es el discurso universitario. Mm. Ya que tomamos eso en mi escrito, lo estoy terminando y me quedé trabada en el asunto de que quiero un poco hablar como de este lugar de la producción del discurso universitario que es el sujeto dividido. Eh, y es esto, digamos que mi pregunta va es frente a este sujeto dividido, ¿cómo cambia en cada discurso y por qué, digamos que en el discurso universitario de pronto es como un poco más fatal? No sé, o qué es lo que sucede ahí justamente con el sujeto dividido, que él siempre lo está retomando, no el sujeto dividido, sino el discurso universitario, pero pues ese lugar de producción como el sujeto dividido me causa como interrogante, que no he podido avanzar en ese pedazo de mi escrito. Y por eso no me atrevo a poner lo que no sé, porque no voy a volver a inventar. No te va a decir Tienes ningún, el... ah, no te va a decir ninguna respuesta ni cosa que se le parezca, pero sí me parece que esto que está diciendo aquí es muy interesante para tu pregunta, ¿cierto? Porque el sujeto dividido es el sujeto angustiado. Y efectivamente nombra él también el perverso, el amo perverso.
Y el perverso de que goza, el perverso goza de la angustia de otro. Ese es el terror que nos da de encontrarnos con un perverso, porque el perverso se busca un neurótico para angustiarlo, ¿no? Y entonces tenemos ahí ese asunto que él nos menciona aquí, que tiene que ver con estas dos cosas que yo creo que está convocando nuestra experiencia. Todo el mundo ha tenido la experiencia. Ayer me pasó algo, cogí un bus, me acordé de cuando yo era muy niña. Cuando yo era muy niña, había un tipo que vendía paletas en mi barrio, que era un barrio muy tranquilo al frente de la Universidad Nacional. Y, y yo me acuerdo que cuando yo le veía la cara a ese paletero, yo sentía algo terrible y me iba rápido. Yo crecí y después dije, yo como niña presentí que ese tipo era un perverso. Y ayer me subí en un bus y subí, estaba muy desocupado el bus, menos mal que había unas dos señoras ahí en una silla y entonces yo sentí que alguien me miraba y de pronto volteé a mirar y vi un tipo y me miró con una cara que yo dije, maldita sea, ¿qué es esto? Entonces me senté detrás de la señora. ¿Qué es esto? ¿No? Porque efectivamente ahí hay algo que se trasluce porque no, es sin palabras, ¿no? No necesariamente hay que tener palabras para tener esa experiencia. Así es de que yo creo que convocando la experiencia de nosotros y de la experiencia de esto en el discurso universitario, de pronto encuentras algo. Es que yo me acuerdo que la vez pasada o antepasada algo se había dicho sobre esa peculiaridad del discurso universitario que en el lugar de la producción estaba el sujeto tachado. Y ahí se me vino a la cabeza una vez era la primera clase, no me acuerdo cómo se llamaba la clase, pero me acuerdo mucho que era la presentación del programa y todo, entonces claro, estábamos viendo que íbamos a leer por allá eh, a Platón, íbamos a leer unas cosas de Aristóteles, luego y creo que dábamos un salto hacia Descartes, bueno, pasábamos por varios filósofos, pasábamos por Nietzsche, bueno, todo esto. Y él como que concluye diciendo como, me disculparán si ustedes en algún momento se llegan a sentir como en la nada, o sea, como que nada es cierto, pero pues esa es la clase. Nos vemos la otra semana. Y fue como, upa, esto, digamos, como que me hacía pensar en ese lugar de ese sujeto dividido. Es como que nada existe, ¿no? O sea, como una experiencia de vacío, eh, pues muy agobiante, porque era como básicamente por donde él nos quería pasar, como hacer pasar como por esa sensación de que no, de que vivimos en quién sabe qué cosas. Pero yo diría algo, haría una objeción a tu experiencia. Pueda que les haya angustiado el vacío, porque hoy en día hay un horror al vacío, horror al silencio, horror de todo tipo. Pero la perversión es otra cosa. La perversión es más bien ese colmar, ¿no? La perversión es de alguna manera sentirse apuntado por el otro, ¿no? Apuntado por el otro y que el otro no te va a soltar, ¿no? Que si te haces de alguna manera, si permites que el otro tenga alguna aproximación, estás perdido, ¿no? Incluso la perversión tiene todo este carácter de la seducción. ¿Mm? Y justamente esa angustia que produce la perversión, yo creo que puede haber muchos tipos de angustia. Veamos la angustia en la fobia, pues que no tiene nada que ver con la perversión, ¿no? Hay otros tipos de angustia, pero la angustia de la perversión tiene que ver más bien con este colmar.
hoy en día tenemos mucho que ver con esa perversión, sobre todo, me encantó, ahorita hice una traducción ayer de Laura Kloski, su editorial en la revista de la Fundación Europea de Psicoanálisis, porque efectivamente ella tiene una idea, esa sí, psicoanalítica muy distinta a la del libro de Cambiar de Sexo, que es como muy psiquiátrica, ¿no? Muy positiva. Y ellos mismos advierten que no van a hablar de psicoanálisis propiamente nada, mucho. En cambio, ella sí se atreve y entonces habla de este problema transgénero, como se lo preguntan, ¿no? Como, ¿será que es más bien la consecuencia de que ahora los chicos están sometidos permanentemente a las caricias y la complacencia de los adultos, de los padres? Que es que no lo sueltan, ¿no? Todo el tiempo ahí encima. Eso es perverso, totalmente perverso. Entonces, tengamos un poco en perspectiva esta distinción de lo perverso que menciona acá, que es una forma de angustia, y otras angustias, como la angustia por el vacío. Que es una angustia verdadera, porque tarde o temprano te vas a quedar solo en la vida. A mí me hicieron fue acordar es que tengo un estudiante, pues es que un día me dice el niño, me dijo, ay, hoy no vino Julio y yo le quería hacer una broma. Entonces le dije, ¿qué broma? Entonces me dijo, no le iba a hablar en todo el día para que pensara que estaba bravo con él. Entonces yo me quedé como, a mí solo se me ocurrió decirle, ¿y a ti te gustaría que tu mamá te jugara esa broma? Entonces se quedó pensando, me dijo, no, yo creo que a Julio tampoco le gustaría que tú le jugaras esa broma. Pero sí me quedé como yo, uy, oye, chiquito, tiene 7 años, y tremenda broma que le pensaba jugar al amigo. Además, pues, porque no sé, o sea, no podría decir si él avisora que le podía generar angustia al otro y este que le dio, si hoy estaba bien y ya no. Afortunadamente ese día no fue el niño y no le puedo jugar la broma. Y me la contó, ¿no? Eh, A mí, mm, pues efectivamente creo que hay una cuestión, y pues más que en este mundo donde uno encuentra como con tantas personas un poco diferentes y que como tan, uno dice, bueno, aquí cómo me ubico frente a todas estas cosas que están sucediendo y, por ejemplo, con la relación de pronto también de lo transgénero y todo esto, eh, que a veces se habla que ahí puede haber algo de perverso, ¿sí? No porque sean personas eh, que sean de características perversas o de pronto sí, eso no podríamos saberlo, sino ya particularmente, pero me parece que cuando los perversos de alguna forma lo que tratan es de buscar dónde la otra persona, el punto clave donde la otra persona sufre para allí caer. ¿Eh? ¿Qué es lo que al otro realmente, cuál es el punto de mayor sufrimiento o de mayor dificultad, para decirlo como en otros términos, para ahí efectivamente en ese punto caer? Y de ahí, ya uno de ahí no se puede como librar de las garras de esa otra persona, de eso, ¿cierto? Entonces me parece que eso tiene que ver con lo perverso que hoy, de alguna forma, se juega en muchos aspectos, ¿no? Yo iba a decir que sobre la traducción de la que tú hablas, Aida, me parece un libro muy bueno que tiene muchas referencias de lo que nosotros hablamos acá, la de Peligrosa Adolescencia.
y precisamente en ese, como ese abuso sobre el cuerpo y sobre cómo la autora, ella expone que los cortes en los niños, todos estos niños también, que ahora es todo un mercado de los niños con TDAH, ¿cierto? Es precisamente por ese exceso de lo plusmaternal. También me llamaba mucho la atención, ahora que también estábamos hablando como del conocimiento y eso, de cómo los padres, la madre, la madre en esa separación con la escuela, sí, que quieren, hay un capítulo que ella le llama la invasión de los padres en la escuela, algo así, que es como precisamente la madre no quiere soltar a su hijo al saber, ¿cierto? Al saber social y cultural, porque ya siente que no le pertenece. Entonces, acá hay una pregunta que me parece muy, muy importante que dice, ¿cómo expresar mejor que el cuerpo de esta hija pertenecía a la madre y que la angustiaba lo que no podía controlar de la vida escolar de su hija? Que es cuando realmente hay un conocimiento en la escuela, cuando se le sale de las manos a los padres que el niño está aprendiendo otras cosas en la escuela y que ellos no tienen control sobre eso, es precisamente ese lugar el que debe tener la escuela, que es algo que hoy no pasa porque parece que ahora todo tiene que ser como en acuerdo con los padres hasta lo que los niños van a aprender. Entonces, por eso es que está ese exceso de lo plus maternal también en la escuela, porque ya hoy en día si el profesor habla de cierta cosa o mencionó tal cosa, entonces se le va encima no solamente los padres, se le va encima también las directivas. Entonces, bueno, no sé, después si tenemos la oportunidad, podríamos revisar este texto entre todos que tiene unas referencias muy, muy buenas. Bueno, entonces continúo acá en esta parte donde él dice, bueno, voy a volverlo a leer. Esto es lo que descubre el psicoanálisis, con un poco de seriedad. Advertirán que esta vergüenza se justifica no por morir de vergüenza, es decir, por mantener con todas sus fuerzas un discurso del amo pervertido. Es el discurso universitario. Arréglensele, les diré. Bueno, aquí lo que quería decir era que también era una forma, o sea, siento que aquí es el punto álgido, o sea, donde empezó que yo sentía que sí que le expresaba al público que estaba acudiendo a su seminario el descontento que él tenía. Creo que de alguna forma acá les dice que era el descontento. Y aquí, esta parte que sigue lo aclara un poquito más. No sé si nos pasamos ya antes de seguir leyendo. 7 minutos nos quedan. Como prefieras, Karen. Pues sí, ¿Sí? ya que Bueno, apenas empecé a hablar. Sí, pasémonos y ya continúo. listo. Listo. Listo, en ese descontento, por lo que algo que nombraba Juan Camilo de que era sí, como no cuestionarse. Y entonces acá lo amplía un poquito más. Dice, bueno, arréglense, les diré. Volví el domingo a ese maldito libelo de la fenomenología del espíritu, preguntándome si no les habría embaucado la última vez arrastrándoles hacia reminiscencias más con las que yo mismo me habría relegado. En absoluto, es asombroso. Entonces yo pensaba en eso de, eh, pues de seguir sin más, ¿no? O sea, aquí también digo, como Lacan les dice, como yo les dije todo esto y eso pudo ser mentira,
¿sí? Entonces, qué van a hacer con eso? ¿Y qué hago yo con eso también? O sea, si ustedes como público se limitan a replicar, entonces, creo que sí fue tan, o sea, me imagino yo en la situación de estar ahí como escuchándolo y que me digan eso es como realmente retumba, ¿no? O sea, si estoy escuchándolo a él, lo entiendo, lo cuestiono, eh, lo interiorizo, ¿cómo lo interiorizo? Creo que pues para mí también fue como un despertar, más con estas palabras que dice. Dice, volví el domingo a este maldito libelo de la fenomenología del espíritu, preguntándome si no les habría embaucado la última vez, arrastrándoles hacia reminiscencias mías con las que yo mismo me habría relegado. En absoluto, es asombroso, creo que es un llamado de atención fuerte, y más por cómo empezó también el acápite. Y bueno, continúo. Ahí encontrarán ustedes, por ejemplo, la conciencia vil es la verdad de la conciencia noble. Y aquí sí era lo que decía Aida, que a mí también me sugirió algo similar a lo que, bueno, o sí creo que lo entendí yo también. Em, que era eso de, del saber, sí, como de yo creer que me las sé todas y de pronto no darle lugar. Bueno, ahí como dice, encontrarán ustedes, por ejemplo, la conciencia vil es la verdad de la conciencia noble, pues cuando uno, y eso lo vive uno como en el análisis, cuando se da pues la oportunidad, no sé si la oportunidad, pero sí de sacar todo lo que hay dentro y ese sacar todo lo que hay dentro, pues no es lo más, ahí sí, noble de uno, es expresar mm, pues cosas pues terribles, cosas que no se le podrían como admitir a cualquier otra persona, pero pues que ahí están y que a la larga es, pues es hasta bueno que haya un lugar en el que se pueda expresar. Em, Y pues que eso sería también el acto valioso, ¿sí? No de pretender ser la persona noble, buena, justa, pues porque creo que también como humanos no lo podemos ser, no lo podremos ser. Eso creo que también hace parte de nuestra constitución humana, las cosas que pueden ser mm, pues oscuras y los deseos terribles que uno puede tener también en contra de otra persona o en contra de uno mismo. Y pues tener el espacio de admitirlos y de darles un lugar es, bueno, es hasta valiente y noble en un espacio, ¿no? En un espacio en el que eso tenga lugar. A mí me evocaba eso, pues no sé ustedes si de pronto les evocaba algo o continúo. Sí, pues este asunto de la ambivalencia, porque pensaba ahorita también que que nos estabas contando esto, cuando revisamos esto de Wittgenstein, cuando era, pues digamos, este apartado sobre la verdad y demás, em, pues porque era un poco esto, o sea, como que si uno se dedica a encuadrar una cosa, ¿cierto? Como que podrá haber una verdad, pero pues es una verdad parcial y como muy acotada. Y creo que también, o sea, con esto que dice Lacan es como, pues retomando también a Hegel, es como apostarle a, pues no necesariamente, o sea, como este asunto, o sea, por ejemplo, esto, la conciencia vil es la verdad de la conciencia noble, o sea, como que una cosa dice algo de su opuesto. También como que es interesante, o sea, como que hay una cosa allí que no termina de decirse como con las palabras o como con esa intención, porque justamente se extralimita como de esa, digamos, valga la redundancia, como esa limitación que se le da. Entonces, por eso resulta un poco absurdo, pues esta pretensión que, digamos, él le pone también al texto que pues hace Wittgenstein, porque es como, pues si es por delimitarlo tan estrictamente, pues sí, pero las cosas no suceden
sea, digamos, está muy alejado de lo que en realidad pasa, ¿no? Entonces, sí, me parecía interesante, o sea, cómo se junta lo que veníamos igual hablando hoy. Listo, gracias. Y lo suelta así, de un modo que es para hacerte salir de tino. Cuanto más innoble sea uno, no he dicho obsceno, ya no es esta la cuestión desde hace tiempo. Mejor irán las cosas. Esto esclarece verdaderamente la reciente reforma de la universidad. Por ejemplo, todos unidades de valor, para tener en su cartuchera el báculo de cultura mariscal del diablo, además de medallas, como en los concursos de ganado que les colgarán con eso que osan llamar máster. Formidable tendrán de esto en cantidad. Sí. Muy gráfico en sus expresiones. No, además que diría uno, o bueno, actualmente uno cree que sí, colgándose. Decía por ahí una vez una profesora de historia que el doctorado no quitaba lo tarado. Y a veces sí uno. Y sí, uno se puede llenar y llenar, pero no, de títulos y de títulos, pero pues, que realmente hagan fibra y mellan en el ser de uno es otra cosa. Es que sobre eso es muy interesante porque es como como cierta pretensión también de borrar eso que le va saliendo a uno de más o de menos también, como que, es que no creo que es Erasmo de Rotterdam, el elogio de la estulticia, que es como, pues es que no puede hacer de todo, pero no sale con las burradas, o sea, como que eso es inherente a uno mismo, entonces es como perder el tiempo luchar contra eso, ¿no? Y como que cada vez uno se inventa una cosa que no tiene que ver con uno para intentar borrar eso, pero no, además esa frase está muy chévere, que el doctorado no te quita lo tarado, yo creo que va a tocar patentarla porque es muy interesante, o sea, de verdad que a veces con esa pretensión y que creo que, no sé si Daniel ahorita también lo estabas diciendo, era como esto, ¿no? Como que los profesores diciéndole a uno, vea, haga la maestría rápido para ver si gana más o como cosas también de ese tipo, ¿no? Como que ya no es como para aparentar un saber, sino para aparentar unas condiciones de vida muy puntuales, ¿no? Como gano más que tú, qué sé yo, en fin, pero sí muy interesante. Listo, O continúo. sea, o sea Ah, que eh, entre menos títulos, ¿sí? Eh, se tiene una conciencia bien, o sea, más verdadera. pues yo siento a veces que es la relación que tienes con, mm, no sé si con la información que te rodeas, porque pues ahí sí lo digo por echar al agua a uno de mis hermanos, pero él sabe mucho y sabe, pero es que hace con su vida unas cosas tan cuestionables que yo digo, ay, Dios mío, sí, como que hacen y leen y saben tanto, pero que realmente no, mm, como, no sé si el conocimiento o el saber o todo lo que aprenden no se integra. Entonces, siento yo que es un poquito es eso, no tanto como los títulos que logres y que tengas, sino la forma en la que te vinculas con eso y que eso atraviesa tu vida. Siento yo que es un poquito así. Entonces, continúo. Porque es un saber Ah, que no le es propio, ¿no? Tal vez. O sea, es un saber que no es su saber, son conocimientos, es información, es academia, pero diferente cuando tiene uno un saber propio de uno, del deseo de uno. Y sí, es como un saber padecido ahí que genera es más malestar que otra cosa.
E incluso puede ser como una forma de tapar que no sabes de ti, no sabes sobre el sujeto. Entre más te llenes de otros conocimientos, supuestamente, pues más tapas eso. Listo, continúo.